¿Qué haces cuando sobreproteges a un niño? Dices, bueno, le estás quitando las posibilidades de que él experimente, le estás quitando las posibilidades de que se frustre. Un niño, una niña, se tiene que frustrar para poder aprender, para elaborar recursos. Esto es uno de los grandes dramas que tenemos ahora mismo. En este momento, en los centros de psicología, digamos la etapa, el periodo que más nos viene de gente son los jóvenes. Jóvenes de 18 a 30 años. Hace 20 años los jóvenes no te venían nunca a un centro de psicología. Te los traían los padres cuando estaban muy desesperados, pero no ellos por mutuos propios. ¿Y ahora por qué te vienen? Porque no tienen recursos ante la vida. Es decir, no han podido elaborar. Realmente no se han podido frustrar, no les hemos dado esa oportunidad. La frustración en realidad es el camino del conocimiento y esa es la llave de la inteligencia. Claro que te tienes que frustrar, porque si no, no vas a vivir, porque tienes que experimentar, porque tienes que darte cuenta cuándo aciertas y cuándo te equivocas y tienes que aprender precisamente de esos errores. Los niños que no se frustran no aprenden en la vida y en la vida van a tener circunstancias difíciles, momentos en los que no les vamos a ayudar, hechos en los que se encuentren realmente muy solos. Como no hayan elaborado esos recursos, lo van a tener muy difícil. A ver, la frustración es necesaria. Hay que quitarle esa fuerza, digamos, tan negativa y lo tenemos que aprender como al contrario. Es decir, ¿qué haces como padre para que el niño no se sienta mal cuando tiene una frustración? Utilizar el sentido del humor. En ese instante le sacas de la cierta sensación que pueda tener de fracaso, entre comillas, coge el aspecto positivo de lo que ha podido aprender y se siente realmente muy bien. Es decir, la frustración nos hace más personas, nos hace más humanos, nos hace más sensibles, nos hace más justos, nos hace más inteligentes. Dejemos que los niños se frustren con atención, con compañía, pero desde luego dándoles las oportunidades. Otra cosa que nos pasa a los padres es que cometemos errores, además, prácticamente los mismos. Cometemos errores comunes. ¿Qué podríamos hacer para evitarlos? Hay personas que piensan que inteligencia es sinónimo de conocimientos y no se trata de eso. No se trata de que sea el típico niño o niña que tenga muchísimos conocimientos, 2 carreras, 3 máster, 4 idiomas y tal, y puede ser con una inteligencia muy flojita. No. Inteligencia son habilidades y recursos para vivir. Es inteligencia emocional, básicamente. ¿Qué eso quiere decir? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Enseñándoles a conocerse bien, en profundidad, enseñándoles a quererse. Es decir, los adultos a veces cuando nos sentimos mal tenemos que aprender a perdonarnos. Normalmente los niños aprenden a perdonarse bastante bien, pero sin embargo no saben a veces tanto quererse. Enseñándoles a quererse, enseñándoles a conocer a las otras personas y enseñándoles a reaccionar en determinadas circunstancias. Esta es la parte fundamental. ¿Cuál sería la gran asignatura pendiente? Enseñarnos a vivir, clarísimamente. Es decir, nos hubiera ido muy diferente. Yo soy psicóloga y me ha servido muchísimo en la vida y lo utilizo todos los días. Pero ¿por qué tienes que ser psicóloga para que te resulte más sencillo? ¿Qué tal si hubiera una asignatura que se la pudiéramos enseñar a nuestros hijos, que es cómo conocerte mejor? Cómo conocerte para aceptarte realmente como eres. Cómo sacar lo mejor de ti mismo. Pero cómo conocer la gente que tienes alrededor. Cómo vas a actuar cuando tienes una persona muy impositiva o muy agresiva, cómo ser mucho más sociable, cómo aprender a escuchar, cómo aprender a razonar, cómo aprender a pensar. Es decir, cómo desarrollar esa inteligencia emocional. En definitiva, sería cómo aprender a vivir. Si nos conociéramos más, sabríamos relacionarnos, sabríamos ser felices, que es el objetivo final que todos buscaríamos, y seríamos menos manipulables, que es en definitiva el gran objetivo de la educación. Hagamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que sean auténticos, que sean ellos, que no sean manipulables.